Feliz Día de la Madre, chicas. Espero que estén pasando un día espectacular, un día bendecido al lado de sus hijos y de sus nietos, si ya los tienen. Qué felicidad, ¿no? Tener esos retoños al lado nuestro, así que deseo que hayan pasado o que estén pasando un día espectacular. Dejarme en comentarios cómo han pasado este día cada una de ustedes. Decirles que nosotros en Honduras celebramos el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Aquí en España se celebra el primer domingo de mayo, así que bueno, a nosotros todavía nos hace falta una semanita. Aunque para mí no me gusta celebrar el Día de la Madre y no por nada malo, sino que yo le digo a mis hijas que yo soy mamá cada día, que ellas no tienen que esperar un Día de la Madre para decirme te amo o si se les antojó regalarme algo, pues esperar un Día de la Madre. No, yo les he enseñado a ellas que yo soy mamá cada día, que a la mamá la tienen los 365 días del año, pero para gustos colores. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si es mi cumpleaños, ahí sí que me gusta. O sea, si es mi cumpleaños, sí, me gusta que me feliciten, que me festen y todo lo demás. Pero la verdad que para el Día de la Madre, no. A mí me encanta, que hay mamás que para el Día de la Madre se ponen bien guapas, estrenan y toda la cosa. La verdad que para mí el Día de la Madre es un día, pues normalito. No hay ni nada, o sea, para mí es normal, porque es normal, ¿no? Es un día, para mí es un día cualquiera. Esa es mi opinión, esa es mi opinión, porque yo a mis hijas les digo, hay muchos hijos que se acuerdan de sus madres solo el Día de la Madre, que le dicen mamá te amo solo el Día de la Madre, o que visitan a sus mamás solo el Día de la Madre. Entonces, no. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso les he enseñado a mis hijas que yo soy mamá 365 días del año. Y cuando trae 366, pues 300 días, 366 días, que no tienen que esperar una fecha específica para decirme un mamá te amo, o un mamá esto, o un mamá lo otro. Y hoy estoy a día lunes ustedes van a estar viendo el videito el día domingo y les quiero contar que me ha llegado una comprita de Shein, por lo cual se los quiero mostrar a ustedes. Son 4 cositas. Una de ellas es el papel tapiz que les estuve comentando en el videito de la semana pasada del cambio que le quiero hacer a la mesa y al gavetero ya se me olvidó a la cómoda, la quiero también cambiar. Así que ya estuve recibiendo eso. De las cositas que les voy a mostrar aquí en cajita de información, les voy a estar dejando los enlaces por si a ustedes les interesa algo. Así que no me voy a enrollar más. Vamos a ver qué nos pasa durante toda esta semana. Vamos a ver qué hacemos, dónde vamos o qué decimos. Pues ya lo iremos viendo en el transcurso de la semana. Hoy ha estado lloviendo todo el día, gracias a Dios. Les voy a decir que gracias a Dios ha estado lloviendo. Aquí en Cataluña casi nunca llueve, por lo cual estamos bendecidos creo que desde las 1 de la mañana no ha dejado de llover. Merma un poquito, pero luego viene otra vez el chaparrón y está así, merma y otra vez el chaparrón. Así que así va esto, poquito a poco. Así que gracias a Dios por eso, porque la verdad que necesitamos mucha lluvia por aquí. Y nada, les muestro las cositas que me han llegado y seguimos hablando, seguimos comentando. Recuerda que para que nuestra comunidad siga creciendo, nada, tienes que compartir, dar me gusta y dejarme ese comentario, porque esa es la manera que YouTube hace que nuestra comunidad se siga mostrando mucho más. Así que vamos a lo que hemos venido. Y nada, chicas, les voy a mostrar las cositas que me pedí. Mira el desorden que tengo aquí en la cama. Y por aquí estoy yo. Pues nada, mira, me estuve pidiendo estas sandalias. Mira, estas sandalias así para mí en talla 39. La verdad que están bien. El tacón está súper bien. Ya me las he medido. Hubiese pedido una tallita un poquito más. Yo creo que me hubiera quedado pues mejor, porque esta la verdad que está bien justita. Me pedí estas plantillas de gel para poner en los zapatos. Vamos a ver qué tal me funcionan. Me pedí estas otras plantillas. Estas son para mi esposo. Son un pelín, no sé qué, como dijo mi hija que se llamaba esto que traen por aquí. Así que bueno, vamos para los zapatos de trabajo de él. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va él con esas. Me estuve pidiendo también estos, mira, para poner en la cortina de la sala,
para estarlos poniendo estos, así que estuve pidiendo eso. Me pedí también esta cestita para los mandos del televisor. Mirad esta cestita, mirad los colores, qué lindo, y la verdad que me combina súper bien con lo que es del televisor. Me estuve pidiendo estas láminas, mirad estas láminas. Ya todo esto ustedes lo van a ver más adelante en un videito todo completito, pero mira, me pedí estas láminas. Huele a pintura, yo pensaba que esto iba a ser de papel. No es de papel, así que bueno, estas son 3 láminas que me estuve pidiendo. Ya más adelante ustedes lo mirarán ya todo colocadito. El papel que les dije, que les mencioné en el blog de la semana pasada para los cambios que quiero hacer de varios muebles de aquí de la casa. Mira, este me lo pedí. No sé la calidad del papel todavía porque no lo he abierto. Cuando lo abra se los voy a decir. El ancho es 55 de ancho por 500, o sea, aquí está la medida, mira, 500 metros de papel por 55 de ancho, aquí está. Eso es lo que estuve pidiendo por aquí. Le pedí esta calzoneta shorts, o como ustedes le quieran llamar a mi esposo, mira esta que chula, con estas bolsas aquí a los lados, las bolsitas aquí. La verdad que esta está súper bien, en color así como un verde militar. Casi nunca le pido a él yo nada en Shein, pues porque no sé, me da como pelín de miedito que no vaya a quedarle o tal, pero bueno, aquí está ya. Es una talla XL, la verdad que le queda bastante bien. Prácticamente viene siendo como una L, pero está bien. Y más que trae elástico en lo que es en la cintura, pues la hace ver súper bien. Por aquí tengo lo que son unos espejos, chicas. Me estuve pidiendo aquí unos espejos. Que estos espejos los voy a estar colocando aquí en lo que es la habitación. Vienen 4 espejos por aquí, así que eso. Por aquí están unas sandalias también. Mira, estas sandalias tengo que hacer la devolución de ellas. Porque no le quedaron a mi hija, me mandaron la talla que no era. Yo pedí una talla 41, me mandaron una talla 43, por la cual no le va. Y les voy a decir una cosa que esta semanita, y bueno, me imagino que cuando están viendo este vlog ustedes ya vieron el videito de donde les muestro cómo hacer las devoluciones en Shein, porque a veces sé que para algunas personas puede ser tedioso o creen que es tedioso porque no saben cómo hacer las devoluciones en Shein. Pues ese videito, si no han pasado a verlo, les voy a dejar por aquí el enlace para que pasen a verlo, porque la verdad que es súper fácil hacer las devoluciones en Shein. ¿Y qué más me estuve? Otras sandalias le pedí a mi otra hija, pero no están por aquí. Y bueno, chicas, estas son las cositas. Ah, y me pedí una cesta que ahora se las muestro. Mira, me pedí esta cesta, dice la talla que es 2XL. La verdad que yo pensaba que no iba a ser tan grande, chicas. Y es enorme esta cesta. Es enorme. Déjenme que la abra y se las muestro. Esto es de fibra natural, ¿eh? Esto es pura fibra natural. Mirad, chicas, cómo es de grande. Es enorme. O sea, mira mi mano y todavía queda. Es enorme esta cesta. Es una talla 2XL. No sé si alguna vez han visto estas cestas así, la altura y tal, en lo que es Zara, en Zara Home. Pues así es esta, es enorme, es bien alta. No pensaba yo que iba a ser tan alta, de verdad. Pero bueno, ya está aquí. Ya miraré dónde la voy a colocar, qué voy a hacer con ella. Pero está súper chula, me encanta. La verdad es que a mí estas cosas así me encantan. Buenos días, mi gente, ¿cómo están? Hoy estamos a día jueves. Ayer miércoles no les grabé, la verdad que bien les pude haber grabado porque hice la limpieza de mi habitación, cambié cortinas, bueno, ya les voy a mostrar y otros cambios que estuve haciendo y otras cositas que quiero hacer. Que el día miércoles, ayer, ¿qué día fue ayer? Ya estoy, no, hoy es jueves, entonces el miércoles fue 1 de mayo, ¿no? El miércoles. Entonces, el día viernes, ustedes estuvieron viendo en un cortito video que les hice de cómo hacer las devoluciones en Shein, porque muchas de ustedes me han estado preguntando cómo hacer devoluciones en Shein. La verdad que yo nunca había hecho una devolución, para serles honesta, porque siempre como que lo miraba como muy engorroso, como muy tedioso. No sé, yo lo miraba así, pero en este pedido, en los últimos 2 pedidos que hice,
pues he tenido cosas que devolver y nada. Así que imagino que ya han visto ustedes ese videito por ahí. Así que ahora voy a ir a estar dejando las cosas que tengo que hacer las devoluciones y ustedes me van a estar acompañando. Las cosas, chicas, que tengo que ir a devolver. Aquí están estas 3 camisas, que se acuerdan que había pedido 4 del mismo estilo y solo podía devolver 4 cosas de ese pedido. Entonces voy a devolver 3 camisas y voy a estar devolviendo lo que son los zapatitos que les estuve mostrando, porque de la parte de atrás, no sé si lo pudieron ver aquí en el video. Ahí solo estoy con una mano, a mí es difícil. No abre esto. Bueno, estos zapatos los voy a devolver porque de la parte de atrás queda como muy... No me gusta cómo queda. No me gusta. Entonces, que no vaya a confundir yo esto, porque esto es la ficha de esto. Y estos otros son estos, que estos se los pedí a una de mis hijas y me mandaron la talla que no era. Así que nada, voy a estar haciendo entonces, los voy a empaquetar y nos vamos a ir a hacer las devoluciones al punto pack. Mira, esta es, por ejemplo, la ficha del destinatario, que esto va a Madrid, que yo tenía mis dudas de si esto irá hasta China, estos paquetes, pero no. Estos van a Madrid. Entonces esta la voy a colocar dentro del paquete, porque esta ficha va dentro del paquete. Y esta otra, que la muestro así porque ahí están datos personales míos, esta es la que yo voy a estar colocando encima. Así que esto es, chicas. En el videito de compras que hice en Shein, les estuve mostrando estas plantillas. Yo tengo de estas plantillas de las que suelo comprar en lo que es en la farmacia. Pero esta vez quise comprar estas, pues para probarlas. No está de más, ¿no? Saber la calidad, a ver qué tan buenas son. Y así que nada, hoy es el día que me las voy a poner y ya les comentaré a ustedes qué tal me va con ellas, cómo ha sido mi experiencia con ellas. Y bueno, mira, ya voy aquí a hacer, aquí llevo ya la bolsita donde llevo para hacer el cambio no, la devolución. Es aquí cerquita y luego tengo que ir a comprar unas cositas por aquí cerca también. Así que nada, vámonos de lunes. Y bueno, chicas, ya vengo aquí, ya estoy cerca del punto pack. La verdad que me queda relativamente cerca de casa. Así que voy a hacer 2 devoluciones de diferente pedido. Y luego, cuando reciba el reembolso, pues ya les comentaré para ver cuánto tiempo se ha tardado. Ahí dice que se te tarda como 15 días. No lo sé a ciencia cierta porque nunca lo he hecho. Así que nada, estoy llegando aquí al punto pack. Ya les comentaré a ver cómo me va. Miren ustedes mi comidita. Arroz, la carne y ensalada. Hice todo un solo revolú. Me cogí un platito pequeño nada más. Y nada, así que buen provechito si vas a comer. Y todo esto rojito que ven por aquí, eso es picante. A mí me encanta el picante y muero por el picante. Así que nada, si van a comer, buen provechito. Ay, soy amante de las velas y me voy a llevar esta velita. Mira, está por $1.99. Y huele riquísima. Luego mira esta, con el envase este, que chulo. Esta está súper linda, súper lindas. Y aquí me voy a llevar más seca. Voy a hacer unas pupusas para la cena. Y me voy a estar llevando esta más seca. Mira todas las cositas latinas que se encuentran. Pero bueno, yo me llevo lo que es la más seca esta. Que aquí voy colocando. Súper aquí cerquita de casa y vengo así rapidito. Este repollo le cojo para hacer las enchiladas. Ya estoy aquí en casita, ya regresé. Miren, yo no sé, será porque ayer fue festivo, que ayer fue 1 de mayo. Hoy yo he tenido, y como es un festivo, como a mitad así de semana, hoy he tenido un día yo que varias veces he pensado que es lunes. No sé si solo a mí me ha pasado, no sé si a alguna de ustedes les ha pasado,
Pero yo he andado que es lunes, o sea, decía, fui a hacer un recado y digo, no fui a terapia, es lunes. Y digo, pero si no es lunes, que hoy estamos a jueves. Pero un solo revoltijo me he tenido yo pensando que hoy es lunes y no que era jueves. Ya fui a hacer las devoluciones, les cuento que fui hasta ahora por la tarde, porque en la mañana me fui a hacer las devoluciones y resulta, chicas, que cuando yo me fui, miren, tengo mi velita aquí en la sala, mira, me encanta a esta hora ya tener así esa vela, me da tanta tranquilidad, tanta calma, tanta paz. La verdad que a nosotros nos gustan las luces, estas otras luces, casi no las encendemos. Y estas de así, estas las quiero cambiar, ¿eh? Quiero cambiarlas por otras. Pero bueno, las cosas del palacio van despacio. Entonces les comento, resulta que cuando me fui a hacer la devolución, chicas, yo pensaba que eran las 11 de la mañana y yo me fui tranquilita, tal cual, y cuando llego allá está cerrado. Pero yo a todo esto no me había fijado qué hora era. Le mando un WhatsApp a mi hija y le digo, hija, por favor, mírame si es que el lugar de donde se hacen las devoluciones de Shein ha cambiado o tal cosa, porque está cerrado y se me hace extraño. Y entonces cuando mi hija me manda la captura, me dice cerrado. Abre hasta las 5:30. Y digo yo, bueno, ¿será que no abrieron? Chicas, cuando voy viendo la hora, eran las 2 de la tarde. O sea, yo salí de aquí de la casa tipo 1:30, pero no me fijé. Si yo me hubiese fijado que era la 1:30, es que ni me muevo, porque yo sé que aquí de 1:30 a 2 van cerrando los comercios y los abren otra vez hasta las 5 de la tarde. Pues eso, ¿qué les parece? Pero nada, ya lo devolví. El viernes miraron ese videito donde les estoy diciendo cómo hacer las devoluciones de Shein, porque hay varias de ustedes que por Instagram me han estado ahí preguntando. Así que ahí está ese videito para que más o menos las guíe para que ustedes hagan lo que es la devolución. Y nada, me voy a ir a hacer cena. Voy a hacer unas pupusas de cena. Ya fui a comprar harina. Ya les voy a enseñar las cositas que compré. Hay una en el Consum, siempre hay cositas como novedades. Y he visto que Secoteco otra vez ha traído ahí, ay Dios mío, ventiladores, estos de torre. Hay ventiladores por 38 euros. Y hablando de ventiladores, yo voy a tirar, chicas, me voy a parar de aquí. Voy a tirar, voy a tirar el calentador, porque las últimas veces que he encendido el calentador, les voy a decir que me hace un ruido un poco extraño. Y entonces ese ruido no me gusta. Y yo le digo a mi esposo, no, me da miedo. Me da miedo de que esta babosada va a coger fuego o qué sé yo. Así que lo voy a tirar y voy a tirar también el de mi hija, una de mis hijas. El otro no, porque mi otra hija se lo compramos. Pero esto, mira, el de mi hija esto es que ya está doblado. Ya está doblado y la vez pasada hizo ahí una cosa un poco rara. Y pues yo creo que también ya están como muy viejos estas cosas. Y entonces cuando lo conecto, le hace chiqui, 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 así, como una chispita, ¿sabes? Entonces eso. Entonces por eso mejor los voy a tirar. Los voy a tirar, les voy a cortar el cable para que la gente no vaya a creer que están buenos y que los estamos tirando porque están buenos, no. Este enciende, ¿eh? Este que tengo aquí, que es el que tengo en mi habitación, enciende, pero me da miedito. Cuando lo conecto hace ahí un ruido un poco raro y me da miedo. O sea, no, prefiero gastar 60 euros mejor, otra vez en invierno, que este ya tiene como 4 o 5 años, pero mejor lo tiro porque ese ruidito me da miedo. Y mejor gasto 60 euros a que no vaya a pasar un percance aquí en casa. Eso me da miedo. Y les voy a enseñar qué es lo que compré ahorita en el súper. Como tengo esta cocina que la tengo, vamos, hoy todo el día no le he parado bola porque he estado editando videos, he estado aquí, he estado allá. Así que mira, me traje esta velita de citronela. Esto dice que nada más lo puedo tener encendida esta velita 1 hora. Más de 1 hora no dice. Dice que no, que más de 1 hora no. Entonces, pero me gusta. Tiene un olor a limón riquísimo.
Y me cogí nada más la barrita de pan la barrita de pan, porque mi hija hoy quería llevar bocadillo y ayer yo no compré pan, así que ya tengo el pan ya para mañana. Me compré también mira, me lo compré. Este es ave creme o pastilla de ave creme o como ustedes quieran en polvo. La verdad que viene súper bien y está por $3.85. Lo encuentras en las tiendas latinas o en las tiendas de los pakistaníes. Ahí encuentras este caldo de pollo. Miren, lo voy a abrir para las que no saben cómo viene, cómo es, se hagan una idea. Que yo me había quedado ya sin él y entonces hoy que fui a hacer esa devolución, ay, miren, lo abro y se los muestro. Ya está aquí, mira, es así. Es la misma pastillita de la de creme, solo que te viene así en el tarrito Entonces este tarrito, mira, me gusta así tenerlo. Y también hay de res y hay de pescado, así. $3.85 ¿qué más me cogí? Me cogí la leche de almendras. Me gusta para tomar con café. Me gusta muchísimo la leche de almendras. Esta está ahorita en rebaja y en el Consum. Pero yo me voy jalando de litro en litro. Porque como solo yo la tomo. Y no siempre tampoco le pongo al café. Sino que como pues cuando me da deseo. Entonces me voy trayendo así de litro en litro. No es una cosa que me la cojo así. La harina de pan. Me cogí la harina de pan para hacer las pupusas. Y por aquí me traje lo que es la mitad del repollo. Mira, esta mitad de repollo, ¿cuánto pesa? $2.76 me costó. $2.76, 540 gramos, casi pues medio kilo. Pues esto, chicas, me voy a poner a hacer yo aquí, a recoger, mirad cómo tengo. Tengo aquí un solo relajo. Es que no me he metido a la cocina. Pero nada, me pongo ahorita en 2 minutitos a hacer lo que tengo que hacer y seguimos hablando. Hola chicas, ¿cómo están? Ya salí de hacerme la extracción de sangre. En mi vida me habían sacado tanta sangre, ¿eh? Me sacaron como 5 muestrecitas y me falta una todavía para el día lunes, porque tengo que tomarme ahí una pastilla, tengo que tomarme algo, entonces tengo que regresar el día lunes a primera hora, me han dicho. Y ahora voy a otra parte del hospital porque sé que tengo una visita pendiente para ahora, para mayo, y no me ha llegado el papel que te suele llegar a casa, donde te dicen las visitas. Y cuando yo vine a consulta, el médico me dijo, te veo en mayo. Y por cualquier cosa, porque si la carta no ha llegado, por lo que haya sido, pues entonces mejor, ya que estoy aquí en el hospital, voy a subir y voy a preguntar para cuando tengo la visita. Mejor me cercioro y no vaya a ser que vaya a perder una de estas visitas que son súper importantes para mí. Así que nada, hoy hace un buen día. Mira, no me he venido con chaqueta ni nada, sino que así solo con la sudaderita esta. Y la verdad que ando bien tranquilita, bien relajadita. Así que nada, estoy esperando aquí el autobús que me va a llevar al área de traumatología. Así que nada, lo espero y vamos a ver qué seguimos haciendo. Por aquí cerquita hay una tienda de Seman que vamos a ver si vamos a dar una vueltecita y les muestro ahí 4 cositas que ya tengo 1000 años de que no vengo a esta tienda. Tengo pero mucho tiempo de no hacer un videito aquí para el canal de esta tienda y esta tienda es muy buena. Así que nada, vamos a ver qué hacemos. Mira qué chulo el bus. Yo no sabía de la existencia de este busito. Mi gente, que ya regresé. Estoy comiendo. Hoy hice lentejas. Y me hice lentejas y están riquísimas. Vengo llegando. Vengo con un hambre salvaje. Casi son las 3 de la tarde. Así que si vas a comer, buen provechito. Yo como.
Y continuamos. Vamos a ver qué hacemos el resto de la tarde. Besitos. Y bueno, una vez que ya pasé lo que es la aspiradora, voy a pasar aquí lo que es el plumero. Hay un pelín de polvo, no es mucho porque el día de ayer pues hice una limpieza a fondo, pero quieras o no siempre cae polvo. Y aquí el cristal de esta mesa es, bueno, eso se tiene que limpiar 2 o 3 veces al día. Y este es el ambientador de Seni Ambiental, que esto es delicioso, chicas. Si no han comprado o no lo han probado, estos ambientadores los recomiendo muchísimo. Huelen delicioso. Y siempre me gusta pues darle vuelta a lo que son las varillitas para que el aroma se vaya sintiendo. Y aquí las maría un poquito, acomodando los cojines, recogiendo todo, pues para que todo vaya. Y aunque ya no hace tanto frío, siempre me gusta tener esta mantita. Chicas, mirad que esta rosa, ¿para cuándo fue? Para San Jordi me la regaló mi hija. Y mirad qué linda que está, Mira qué preciosa. Está desde, ¿cuánto ya? Hoy estamos a viernes. Y mira que está muy bonita todavía, Está allí, paradita, resistiendo. Mira qué linda. Y la tengo aquí con estos, ya se me olvidó cómo se llaman estos, Dios mío. Que estaban más altos, los corté. Y entonces, mira, así los tengo. Y ahí van, porque ya estaban muy grandes. Y entonces donde los tenía, pues como que no me gustaba mucho. Y por eso los tengo por allí. Y bueno, aquí ya le di un repaso a lo que era la sala. Tengo por allí, mira eso. Esta cesta, compré una cesta más grande, pero todavía no la he puesto. La próxima semana ya la pondré y a ver qué tal queda, porque ni siquiera la he medido ni nada. Y por aquí. Y este es el ambientador de Seni, que les hice un videito hace unos días atrás. Y este ambientador, chicas, huele delicioso. Tiene una brisa tan más rica y lo mejor de todo es que se expande. Vienes por la entrada y se siente. Es delicioso. Esta fragancia me encanta. Así que si quieren ambientador así rico, pues mirad, ese es una maravilla de ambientador. La verdad que a mí me gusta mucho el olor. Y así que nada, ya tengo listito por aquí. Ahora voy para la cocina. Tengo que ir a poner en orden la cocina. Esta es como una limpieza de tarde, una limpieza express. Y bueno, es la hora de recoger la cocina. Hoy he tenido, bueno, ya han visto, toda la mañana fuera de casa y como que no es lo mismo. Y por aquí tengo unos trastes para lavar, platos, cacerolas. Bueno, la verdad que en la cocina siempre hay que hacer. Siempre creo que la casa es donde más trabajo tenemos. Así que me voy a poner a limpiar estos platos. Y por ahí están viendo lo que es el jabón de manos, de Mercadona. Es delicioso. Esto es neutralizador de olores. Va súper bien. Así que si no lo han utilizado, lo recomiendo muchísimo. Yo que quiero ir a Carrefour a comprarme lo que son los dispensadores y no he ido. Pero esta semana creo que sí voy a ir, así que me voy a comprar los dispensadores y ya voy a tener todo en los dispensadores. Y aquí estoy dándole que te pego, pues a lo que es aquí las tapaderas estas, porque siempre van cogiendo grasa y eso. Así que voy a terminar la cocina, porque la verdad que la cocina necesito hacerle a fondo, chicas, a la cocina, y espero esta semana
poder hacer una limpieza a fondo en lo que es la cocina, porque la verdad que ya que lo necesita, le voy dando alargue. Digo, lo voy a hacer esta semana, lo voy a hacer la otra semana y nada. Y la cestita ahí donde tengo las mantas también no están bien dobladas, por eso se mira ahí ese montón donde está aquello rojo y verde, se mira ese montón, pero es que no están bien dobladas las mantas. Y así como las doblo yo, pues quedan bien dobladitas y no te queda ese montón. Pero claro, haciendo una cosa, haciendo la otra cosa, a veces es como más difícil, pues intentar realmente hacerlo todo es imposible. Pero esta semana sí que quiero ponerme a limpiar a fondo todo esto. Aquí voy secando. Con la bayetita esta voy secando. Y voy a ir también limpiando. Me quiero comprar uno de estos para lavar los pepes, ¿sabes? De estos cepillitos para lavar los pepes me quiero comprar para limpiar lo que son las botellas del agua que llevan las niñas a la universidad, al colegio, o incluso mi esposo tiene en el trabajo una botella esta del agua que necesito comprarme un cepillo de estos para lavar. Pero es que la vez anterior creo que busqué uno, no me acuerdo por dónde, y costaba 5 euros. O sea, me dio no sé qué, 5 euros, y creo que por eso no lo compré. Pero bueno, aquí ya voy lavando las cacerolas. Este día hice lentejas para la comida y me gusta hacerlas en estas cacerolas así grandes, anchas, para que la comida se cocine bien. Me gusta hacer así las lentejas en este cacerolón, en esta olla enorme. Ahí me gusta hacerlas. Me gusta que queden como bien extendiditas. Siento yo que quedan como con mejor sabor. Así que por eso estoy ahí lavando esa enorme cacerola, chicas. Y bueno, voy a continuar. Y chicas, la hora de la cena ha llegado. Hoy solo vamos a cenar, creo que 3 nada más. Mi hija pequeña está afuera, le invitaron a cenar, entonces solo estará, ahora mismo solo estamos mi esposo y yo, y luego mi hija pues viene de la universidad y ya vendrá a cenar. Y hoy lo que voy a estar haciendo, voy a hacer un huevito con tomate. Aquí tengo ya la cacerola con aceite, estoy calentando lo que es el aceite y le pongo sal para que al momento de poner el tomate pues quede como bien deshechito, que se deshaga bien. Ahora bien, el tomate no está tan maduro, entonces como no está tan maduro, pues a lo mejor no va a quedar como me suele quedar. Pero bueno, vamos a intentar. Así que aquí voy colocando el tomate. El aceite no estaba tan caliente al final. Y eso también, cuando el aceite no está tan caliente, pues hace como que el tomate no se te deshaga bien, como que en el sofrito no se deshaga como se tiene que deshacer, como a mí me gusta, vamos. Y esto estaremos cenando el día de hoy. Por ahí en este vaso acostumbro a tener agua. Le voy a decir que en este vaso con el agua así, no sé, siento que yo voy tomando más agua, como que tomara agua en un vaso normal. Me cuesta más y aquí no sé, será el color, no sé, pero ahí yo tomo un poquito más de agua. Y bueno, chicas, ya tengo lo que es el tomatito ahí haciéndose el sofrito, y aquí voy sacando los huevos para luego agregarlos a la olla. A mí siempre me gusta poner el huevito así como aparte, no tenerlo, no echarlo directamente a la olla por si se te va una cáscara de huevo. Tengo esa manera, porque a mí la cáscara de huevo, como me salga en el huevo, me da algo, es que me da algo.
Y aquí ya agregué lo que son los huevitos a lo que es al tomate. Al tomate sofrito, cuando ya está deshechito, pues nada, le pongo los huevitos y lo voy revolviendo de tal manera que no se pegue. Así que esta va a ser la cenita nuestra de hoy, huevito con tomate, que es más bueno. Les voy a comentar que a mí antes el tomate me gustaba mucho comerlo así, en rodajitas, el tomate así, sin puro el tomate. Pero después del COVID, a mí el tomate no me gustó. Ya no me gusta porque, no sé, le siento ahora un sabor diferente al tomate. Pero eso es después de que me dio el COVID. Antes del COVID, a mí me encantaba lo que era el tomate. Así que mira, yo aquí le doy, dale que te pego a la fridera para que el huevito no se me vaya a pegar. Ya estuvo, ya apagué lo que es la fridera y ahora, chicas, pues continuamos en la cocina. Mi gente, ya prácticamente terminé la cena. Mira, hice un huevito con tomate. Para los que nada sabían hacer huevito con tomate, no me quedó ahí tan bueno porque el tomate tiene que estar, mirad cómo queda, pero tiene que estar como más madurito para que te quede como más jugosito lo que es el huevito con tomate. Y ese tomate pues no estaba tan madurito. Entonces no me ha quedado tan jugosito como yo quisiera. Pues mirad, esta es la cena del día de hoy. Para la cena yo a veces no me... Y como les dije en un principio, hoy es viernes. No, eso se lo dije en una historia. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y hoy no queremos hacer como mucho. Así que por aquí le voy a poner, mira, un trocito de queso. Este es un queso fresco. Mira, este queso fresco es delicioso. Este es 1 kilo. Y el kilo te cuesta 1 kilo 9.17. Ajá, mira, 1 kilo 9.17 es lo que cuesta. Pero este queso es un quesito fresco, es un queso latino. Este es un queso latino y es buenísimo. Bueno, en realidad todos los quesos son buenos. Así que nada, mis chicas, yo me despido de ustedes. Espero que hayan pasado un momento entretenido aquí conmigo. Yo lo he pasado fenomenal con ustedes. Ya saben ustedes que a mí me gusta esta temática de los vlogs porque siento que pues que es un poquito diferente a lo que son los videos donde vamos a tiendas o de compras y todo ese tipo de cosas, totalmente diferente. Así que espero verlas en el próximo vlog, si Dios lo permite, que será el próximo domingo. Pero recuerda que durante la semana tenemos videitos. Hay un videito extra que se los dejé el jueves de cómo hacer devoluciones en Shein, porque varias de ustedes me estaban preguntando por Instagram cómo hacer las devoluciones. Ahí está explicadito todo. Si hay algo que no lo entiendes, pues déjamelo en comentarios y te lo aclaro. Así que ya sabes, si este tipo de contenido te gusta, pues mira, te suscribes, me dejas un comentario y compartes para que esta comunidad siga creciendo. Ahorita estaba viendo a una compañera de YouTube, a la Beba. Por aquí les voy a dejar el canal de ella. Me encanta ella. Hace un par de años que ella se venía con una meta clara de venir aquí a trabajar y todo. Ya compró su casa en Honduras, en la costa norte de Honduras, y la verdad que me encanta. Ella es una chica muy luchadora, pero no es que se ha ido a vivir a Honduras nuevamente, no. Ella está ya como pues arreglando sus asuntos, como de vacaciones diría yo, pero que en nada regresa. Así que por aquí les voy a dejar el canal para que ustedes pasen a verla. Es una chica que muy motivadora, me gusta, y emprendedora. Sobre todo eso, emprendedora. Porque está soltera, pero aún así tiene sus metas, sus anhelos y los está cumpliendo. Y eso me gusta mucho porque que las mujeres tenemos poder y creo que tanto mujeres como varones, si hay cosas que nos ponemos en metas, las podemos lograr. Así que nada, mi gente, besitos, bendiciones y si Dios lo permite, nos vemos en un siguiente vlog. Hasta pronto.